Going to do I will do the introduction. Okay, Carrie, we're all yours. Okay, well, good evening, everyone. Thank you for joining us today. We have a good presentation tonight. We're going to start an educational series about preparing for the NCLEX RN examination. So we're going to start with an overview of what is the NCLEX RN examination and what's the content. And then in following weeks, we're going to give more information about how the NCLEX RN questions and test preparation and how the scoring is done and all kinds of things. You're going to learn a lot about this important exam. So today, I turn it over to our excellent NCLEX RN team, which consists of Sergio and Kija and Anav and Monica. And they are going to give you a really good presentation on what is the content for NCLEX RN. And first, what is NCLEX RN test? So I turn it over to you. Anav, do you start us? Yes, that's me. Wait, Anav, or Sergio, could you guys please translate what Carrie just said? Yes, it's okay. Okay, bueno, Carrie dice que, bueno, primeramente bienvenidos, darle la bienvenida a todos. Gracias por su participación el día de hoy. Y hoy básicamente vamos a hablar un tema muy general o en resumen sobre lo que es el examen de enfermería NCLEX. Un resumen muy general, estamos preparando una serie de webinars para que estos webinars van a ser presentados durante las próximas semanas. Nosotros pues les haremos saber y vamos a aclararles dudas sobre este examen NCLEX. Estamos con un equipo como lo es Kija, que es parte de nuestro grupo de docentes de NCLEX, Ana, está Mónica y por supuesto pues quien les habla Sergio. Y Anaf es quien va a presentar el día de hoy pues el tema sobre el NCLEX. Muchas gracias, Sergio. Thank you, Carrie. I'm going to share my screen. And okay. Okay, so welcome everybody. Today we're going to give you a little introduction and overview about the NCLEX and the NCLEX Next Gen. Bueno, el día de hoy vamos a dar una introducción y un resumen muy general de lo que es el NCLEX y la llamada siguiente generación del NCLEX. So what is the NCLEX really? So the NCLEX RN stands for the National, sorry, there's so many things in the way. So the National Council Licensure Examination for Registered Nurses. Bueno, las siglas NCLEX significan básicamente como el Consejo Nacional de Enfermería en los Estados Unidos. The NCLEX RN is a test that is required for nursing graduates to become licensed as registered nurses in the United States. El NCLEX es un examen requerido para las enfermeras que se gradúan en los Estados Unidos y quieren obtener su licencia como enfermeras registradas en los Estados Unidos. So everyone who becomes a nurse in the United States needs to take this test to become an official registered nurse. Cualquier persona que quiera ejercer como enfermera en los Estados Unidos debe tomar este examen para poder obtener la licencia y ejercer como enfermera registrada. So you may be thinking, why do we have this big, huge test? Okay, yeah, it's okay. ¿Podrían pensar qué tan amplio o qué comprende este examen? The exam is designed to measure the knowledge and skills and abilities that are necessary for an entry-level nurse when they start practicing. El examen está diseñado para medir el conocimiento, las habilidades y destrezas necesarias
para para un comienzo de la práctica de enfermería, ¿sí? Como su primer trabajo. So what they're really making sure of, in summary, is to make sure that you are safe to handle patients, that you have the knowledge and skills necessary to practice safely. That's the bottom line. Básicamente con este examen, pues se consigue saber si usted está preparado para atender los pacientes, ¿sí? Si es seguro que usted puede atender un paciente. Básicamente, eso es el examen. So, no, okay. So you might be saying, what kind of topics will I encounter when I take the NCLEX RN? Podrían preguntarse cuáles son los temas que van a ver cuando se trata del examen NCLEX. Vamos a abordarlos a continuación. So it's really split into 4 large overarching themes: safe and effective care environment, health promotion and management, psychosocial integrity, and physiological integrity. Realmente cada uno de estos es muy amplio, pero pues para resumir sus títulos está un ambiente de cuidado seguro y efectivo, manejo y promoción de la salud, integridad psicosocial y integridad psicológica. And you may be thinking, where is adult healthcare? Where is care of the newborn? Where is older adult care? And everything falls under one of these categories, and we'll show you in just a minute. Podrían preguntarse, bueno, ¿dónde está todo lo que es el cuidado de la salud, el cuidado del paciente adulto, el cuidado de de los pacientes? Bueno, cada una está inmersa como en cada categoría. So the first one we're going to talk about is safe and effective care environment. And this one is split up into 2 categories. The first of which is management of care. Bueno, la primera categoría que vamos a abordar está dividida en varias subcategorías que las veremos a continuación. La categoría es cuidado del ambiente seguro y efectivo, y como subcategoría tenemos manejo del cuidado o administración del cuidado. And some of the questions you're going to see under this type of category are advocacy, delegation, prioritization, ethical practice, collaboration with the interdisciplinary team or the doctors, the social workers, the other kind of medical staff that exists in the hospital, and confidentiality. Ok, muchas de las preguntas que van a ver en esta subcategoría tienen que ver como con, la primera es como defender los derechos del paciente, delegación de actividades, cómo priorizar las tareas, todo lo que tiene que ver con la práctica ética y colaboración con el equipo interdisciplinario que pues están los trabajadores sociales, los médicos y bueno, todo el equipo médico en general. Y confidencialidad en cuanto al manejo de la información. So the second subcategory is safety and infection control. La segunda subcategoría que tenemos es seguridad y control de infecciones. And some of the questions you might see about under this topic, that fall under this topic, are accidents, errors and injury prevention, home safety, safe use of equipment, standard and transmission precautions, and use of restraints and safety devices. Algunas de las preguntas que podrán encontrar en esta subcategoría están relacionadas con prevención de lesiones, accidentes, errores, seguridad en casa,
el uso seguro de los equipos e implementos en cuanto a las precauciones estándar y transmisión de infecciones, y el uso seguro de algunos dispositivos para inmovilizaciones. And just to remind everybody, the things that we're talking about today are just some of the categories that fall under these topics. We tried to pick out the ones that the candidates that we've worked with in the past have said are some of the more challenging topics, or the ones that they've seen a lot on the exam. And so these are just some. You might encounter questions of other natures that fall under these categories. Ok, básicamente entre estas subcategorías revisamos cuál es la subcategoría más retadora para la persona que va a tomar el examen, y en base a eso pues vamos a trabajar en base al tema más retador. So the second main section is called Health Promotion and Maintenance. La segunda sección importante tiene que ver con mantenimiento y promoción de la salud. And this section has a lot to do with the aging process, intra, and postpartum, and newborn care, developmental stages and transitions, health promotion and disease prevention, lifestyle changes, and techniques of physical assessment. Bueno, en esta sección definitivamente hay muchas cosas por hacer. Está pues todo el proceso del envejecimiento, el manejo del ante, intra y posparto y el cuidado del recién nacido, los estados del desarrollo y sus transiciones, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, estilos, los cambios y los estilos de vida, y técnicas de valoración física. The third section is psychosocial integrity, and some of the things you may encounter in this section are questions about abuse and neglect, questions about cultural diversity, end of life care, family dynamics, mental health concepts, religious and spiritual influences on health, and therapeutic communication. Bueno, y en nuestra tercera sección, lo que vamos a encontrar en integridad psicosocial, vamos a ver preguntas como rechazo y abuso, temas de diversidad cultural, cuidado durante el fin de vida, la dinámica familiar, conceptos de salud mental y la influencia que tiene la religión y toda esta parte espiritual en la salud. Y finalmente comunicación terapéutica. And in the last section, it's split up into 4 subsections, the first of which is basic care and comfort. Y en esta última sección, que básicamente se subdivide en otras, vamos a empezar con esta gran sección es integridad fisiológica, y se va a subdividir en confort y cuidados básicos. And you would find questions about assistive devices, elimination, mobility and immobility, non-pharmacological comfort interventions, and nutritional and oral hydration, just to name a few. En esta subcategoría van a encontrar preguntas referentes con dispositivos de asistencia, eliminación, movilización e inmovilización, intervenciones de confort no farmacológicas, nutrición e hidratación oral. The next subsection we have is called pharmacological and parenteral therapies. La siguiente subcategoría tiene que ver con terapias parenterales y farmacológicas. And in this section, you're gonna see questions about medication effects, which include adverse effects, contraindications, side effects, expected actions, blood and blood products, dosage calculations, medication administration, parenteral and intravenous therapies, as well as total parenteral nutrition.
En esta sección van a encontrar preguntas como efectos de los medicamentos, efectos adversos, contraindicaciones, efectos secundarios y algunos efectos esperados. Adicionalmente, transfusiones sanguíneas, cálculo de dosis de medicamentos, administración de esos medicamentos, terapias intravenosas o parenterales y temas sobre nutrición parenteral total. The next subcategory is called reduction of risk potential. La siguiente subcategoría es reducción del riesgo potencial. And under this category, you find questions about change and abnormalities in your vital signs, laboratory values, potential for alterations in body systems, potential for complications from tests, treatments, procedures, and surgeries, as well as system-specific assessments. Bueno, y bajo esta subcategoría van a encontrar preguntas relacionadas con cambios en los signos vitales, valores anormales de estos signos, valores de laboratorio, algunas alteraciones potenciales en los sistemas del cuerpo, complicaciones potenciales de algunos exámenes o tratamientos, procedimientos o incluso cirugías, y valoración específica por sistemas. And the very last subsection is called physiological adaptation. Y la última subcategoría tiene que ver con adaptación fisiológica. And the types of questions you're going to find under this category are fluid and electrolyte imbalances, hemodynamic questions, medical emergencies, pathophysiology questions, and unexpected responses to therapy. Bueno, y bajo esta última subcategoría van a encontrar los trastornos de fluidos y electrolitos. Van a encontrar preguntas de hemodinamia, de emergencias médicas, de patofisiología y de resultados no esperados de algunas terapias. And while we just covered a ton of information, and I know it seems overwhelming and a lot, when you get to the actual practical questions, it makes a ton more sense. And we're going to talk more about the types of questions you're going to see at a later time. Bueno, sabemos que en todo este contenido, bueno, hay mucha cosa y definitivamente puede ser algo abrumador, pero vamos a resolver muchas de esas preguntas. So now that we've talked a little bit about the NCLEX in general, we wanted to mention briefly the next generation NCLEX. Ok, y ahora vamos a hablar un poco, una información muy general, de hecho, acerca de lo que se llama la siguiente generación del NCLEX. So what is the next generation NCLEX? It's an updated version of the NCLEX RN. Bueno, pero ¿qué es esta siguiente generación del NCLEX? Básicamente es una actualización del NCLEX. And it's meant to be a better measure of a nursing candidate's clinical judgment and decision-making ability. Y el objetivo es poder medir de una mejor manera el juzgamiento clínico o las habilidades o la toma de decisiones clínicas en los candidatos o estos recién graduados de enfermería. And why they updated the NCLEX really is because newly licensed nurses are increasingly expected to make harder, more complex decisions while they're caring for patients. So the organization wanted to make sure that the nurses are practicing safely, that they're safe and qualified and have the right skills to practice. Okay. Básicamente los nuevos enfermeros, las personas que se acaban de graduar de la carrera de enfermería, están inmersas en un campo donde tienen una gran responsabilidad y tienen que tomar decisiones clínicas. Entonces, esta organización
pues básicamente tomó la decisión de medir mejor su conocimiento. So how is the next generation NCLEX different? As mentioned before, there's more of a focus on clinical judgment. There are some new question types, which we will talk about in another power lecture series webinar. And then the length is slightly longer. Now it is 85 questions to 150. Ok, ¿cuál es la diferencia del anterior NCLEX y el actual nueva generación del NCLEX? Como mencioné anteriormente, la diferencia radica en el juzgamiento clínico. Hay algunos nuevos tipos de preguntas que las vamos a abordar en futuros webinars. Y en cuanto la cantidad de preguntas del examen, va entre 85 hasta 150 preguntas. Oops, sorry. So some challenging topics that candidates we've worked with in the past have mentioned to us, specifically for international nurses, include maternal and newborn care, legal and ethical issues, mental health, prioritization and delegation, and pharmacology. Bueno, algunos de los temas retadores, bueno, que los candidatos que tenemos nos han contado, especialmente las enfermeras internacionales, tienen que ver con toda la parte de materno, del recién nacido, temas relacionados con ética y conceptos legales, con salud mental, el tema de cómo priorizar actividades y delegar actividades y farmacología. Okay, well, so feedback from some of the other candidates, some stuff that we have heard about them from the exam. A lot of it has to do with some of their challenges and some things that surprised them. Algunas de las retroalimentaciones que hemos recibido de algunos candidatos que ya tomaron este tipo de examen es que puede ser incluso aún más retador. So some things that they had mentioned before that were challenging were the length of the questions, the amount of reading that is necessary. Bueno, algunos de estos temas retadores que estos candidatos que ya tomaron este examen, bueno, ellos nos han comentado que es muy retador el tema del el contenido de los textos. Los textos son muy largos, entonces definitivamente la habilidad en la lectura tiende a ser muy retador. Yeah, it takes quite a bit of stamina to take this exam, even for American nurses. It's a long exam. Es como, quiere decir como, estamina es como la resistencia que pueda tener el candidato al momento de presentar este examen, ¿sí? Y incluso puede ser muy retador para los nativos, los enfermeros nativos. Yeah. A lot of the feedback we've gotten is that it's related back to some of the topics that were challenging for candidates: mental health, delegation, legal aspects. It looks different in the United States than it does in many other places in the world. So that different way of thinking about it can be challenging. Bueno, y gran parte de todos los temas que son retadores tienen que ver con, pues como ya les mencioné anteriormente, con salud mental, con delegación de actividades y todos los aspectos legales. That being said, a lot of candidates who have taken the next gen exam have mentioned that there are parts of the exam that they found easier
than they imagined, or than the traditional NCLEX. And they found themselves surprised at their ability to do this exam with more ease than they imagined. Y también muchos candidatos que ya tomaron este examen y pudieron compararlo con la anterior versión, porque ya lo habían tomado, es que ha sido para ellos mucho más fácil. Entonces, muchos de ellos han estado sorprendidos de cómo este examen de la nueva generación fue más fácil que el anterior tipo de examen NCLEX. And that's just some of the feedback that Sergio, do you want to add anything to the kind of feedback that we've gotten from candidates? And I'm missing anything? Oh, yes. So basically, some feedback from Colombian nurses is that the clinical judgment it's like it's not like a piece of cake for them, but it's quite easier than the last version, right? So fortunately, they usually say that the Colombian nurses have this ability, this clinical judgment, because of their experience, you know. Mm-hmm. Muchos de los, pues como un ejemplo de los candidatos que tenemos, enfermeros colombianos, que han tomado este examen, este Next Generation, dicen que el tema del juzgamiento clínico en las preguntas fue mucho más fácil. Quizás tiene mucho que ver con la experiencia clínica que tienen los enfermeros en Colombia, ¿sí? Que les hace pues esto mucho más fácil. And then just to reinforce what you just said is the vast majority of candidates, they say that delegation is a challenging topic because in South America in general, there is a lack of those ancillary personnel like LPN, CNA, and then yeah. So basically, it's the RN and a nursing assistant, no more, right? So when it comes to decision making in delegation, it's really difficult because those sort of staff, nursing staff, doesn't exist in outside of the United States, right? Y el otro tema muy retador es todo lo que tiene que ver con delegación de actividades. En Estados Unidos existen figuras como algo que se llama el LPN, el Licensed Practical Nurse, o también existe el UAP, que es el Unlicensed Assisted Personnel, o el CNA, Certified Nurse Assistant, o a veces encuentran como el LVN, Licensed Vocational Nurse. Entonces, todas estas figuras fuera de los Estados Unidos no existen, ¿sí? Como un ejemplo, pues en Colombia existe el enfermero, y en gran parte de Latinoamérica existe el enfermero profesional y un auxiliar de enfermería, pero no hay estas otras figuras. Entonces, al momento de delegar actividades, qué debe hacer cada uno de ellos tiende a ser difícil. So basically the scope of practice is quite challenging, right? So básicamente el campo de acción de cada una de estas figuras, el scope of practice es el campo de acción, ¿sí? ¿Qué está dentro del campo de acción del auxiliar de enfermería? ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Sí? Entonces el tema de delegación es muy, muy complejo para los enfermeros que estudiaron fuera de Estados Unidos. Yeah. And something else that you made me think of is I think like the cultural piece is also quite different for many people, because there are lots and lots of different people from different cultures here in the United States. You see patients from all different kinds of cultural backgrounds, religious backgrounds, everything. And it's a big part of life here in the United States. So that's quite a departure, I think, also for Latin American nurses and nurses from around the world. Bueno, para resumir un poco lo que acaba de decir Anaf, es que en Estados Unidos, pues es un país multicultural. Entonces, pues también, como enfermeros nos enfrentamos
a la multiculturalidad. Entonces, Anat no dijo esto, pero quiero ilustrarlo en español, y es, puedes tener un paciente que sea de China, puedes atender un paciente que sea musulmán, ¿sí? O atender un paciente, sí, con esta multiculturalidad, con creencias y religiones diferentes. Entonces, suelen salir preguntas relacionadas con la atención hacia estos pacientes. Mhm. It was like a... No, Oh, you did perfect. okay. You did perfect. That being said, we've talked a lot about difficult things, but it's very, very doable, and we're here to help. And other Latin American nurses and nurses from around the world have taken this exam and passed. So do not be discouraged. You can also pass this exam. Ok, bueno, que definitivamente nosotros estamos acá para ayudarles. Muchos otros enfermeros de otros lugares de Latinoamérica y de otros lugares del mundo se han preparado y han pasado el examen. Pues ustedes también lo pueden lograr. And that's the end of our presentation. You know, thank you so much for giving us that overview of what the content, well, number one, what the NCLEX test is, and then what's the content of the test. So that's a question that we get all the time. What is the test like? What are they testing me on? So it was good to get the overview of all of the different areas that you'll be tested on. And, you know, I think that that's information that not everybody knew before today. So thank you for that help. I have a few questions in the chat box that I wanted to ask you, and then we can go and see, you know, if other people had other questions. The first question is the test ever given in Spanish? No, it's only in English. Okay. No, el examen es solamente en inglés. So just clarify the information about the language. El examen es para ejercer como enfermero en Estados Unidos. Va a atender pacientes de habla inglesa, pacientes que hablan inglés. Por ende, este tipo de examen es solo y exclusivamente en inglés. Okay, thank you. No, anytime. I had another question. Someone understands that every state has, you can get a license in every state. So is the test different in one state compared to another? No, it's the same test. The licenses are different, but the test is exactly the same. Okay. Let me just translate the question and then. Yeah, sorry. I'm sorry. No, it's okay. I Okay. got too excited. La pregunta que le hacen a Carrie es que si el examen varía dependiendo de estado o es el mismo para todos los estados. Pues la respuesta que da NAF es que el examen es el mismo, el NCLEX es un solo NCLEX, el NCLEX es uno solo, y lo único que puede variar es el tipo de la licencia. So for instance, voy a decir un ejemplo. Mi licencia de enfermero yo la obtuve en Montana, ¿sí? El enfermero que hace el trámite por Nueva York obtiene la licencia por este estado, ¿sí? Y básicamente cambia es donde usted toma el examen, cambia la licencia, pero el examen en NCLEX es uno solo. And if I can add to that just a little bit, if you if I'm getting my license in Illinois, if I want to move and work in a different state, often I'll have to transfer my license to that state. Okay, entonces, lo que dice Ana es que, pues, por ejemplo, si ella toma el examen en el estado de Illinois y obtiene la licencia de ese estado y ella se va a mover a otro estado, ella tiene que hacer transferencia de licencia. Tiene que hacer, eso se llama en inglés el endorsement, ¿sí? Tiene que hacer el endose de la licencia
a ese estado para poder ejercer en ese nuevo estado. And so I think what I heard you say is that you don't have to take the test over again if you're going to practice nursing in another state. Correct. You just take the test once. Correct. Yes, correct. Okay, okay. Is there any education that people need to keep up on, or it's just one and done? So is there continuing education Oh. requirements usually, or? Yes. or- Oh, sir, here, do you want to translate? Si es necesaria educación continua o solo educación continuada, sí. O solo con la licencia ya está todo bien. No, most licenses require, to my understanding, most licenses have like a continued education element, and you need a certain amount of hours every year to keep up your license, essentially. All states have that requirement. Yeah. Okay. And do the nurses have to pay for that, or does that usually come with their job? Let me translate the answer about the hours and continuing education. Acerca de la licencia de enfermería no expira, ¿sí? Pero como dijo Anaf y David, se requieren al menos unas horas de educación continua o de estudio para que esté Al día. ¿Cómo, David? Para que la tengas al día. Exacto, para que esté como activa al día, pues tiene que tomar algunas horas de cátedra de educación continua, estos cursos que emiten créditos de educación continuada, debe estarse el enfermero capacitando, ¿sí? Pero no tiene que renovar la licencia y tomar otro NCLEX, no, es un solo NCLEX, una sola licencia y simplemente para mantenerla activa tiene que ir estudiando también poco a poco. Espérame, te corrijo una gotica. La licencia sí hay que renovarla cada 2 años. Lo que no hay que nunca volver a tomar es el examen del NCLEX. La licencia se renueva cada 2 años en todos los estados. Para poder renovar la licencia hay que haber tomado un cierto número de horas de créditos de educación continuada. Es mandatorio. Hay que tomarlo. So the license has to be renewed every 2 years. Actually, some states even have a cycle that you have to adhere, even years or odd years, you have to maintain the cycle of renewal. You must take continuing education classes, courses, in order to have what it takes to renew your license. You will never have to take the NCLEX again, only one time. But the license must be renewed every couple of years. And to answer, and Carrie asked if the hospital covers those classes. They generally provide opportunities for you to take continued education classes. It doesn't mean that there aren't other opportunities that might count towards your license, that if you're interested in a specific continued education class, or something that's being offered, or a seminar, or something like that, you may need to pay for it out of pocket, but sometimes the hospital may help. It can be case dependent, but usually a hospital will provide you with enough. Básicamente, en cuanto a la pregunta que hizo Carrie, en cuanto a la educación continua, si el hospital paga o ofrece esta educación continua que se requiere para mantener vigente la licencia, depende del hospital, dice Ana, pero la gran mayoría de los hospitales ofrecen seminarios, congresos, cursos a sus empleados, pues enfermeros. Los hospitales ofrecen anualmente un monto de dinero para que la persona la pueda aplicar para educación, ¿ok? Eso se puede utilizar para uno, si no se ha licenciado, se puede licenciar. Si estás licenciado, puedes sacar una maestría, puedes sacar una certificación. Y los hospitales ofrecen, independiente de eso, internamente cursos que se utilizan como parte de la educación continuada que se requiere para la validación de las licencias. So hospitals offer a stipend for education every year. Usually
It's a fairly decent amount. People can use it to, if you are not a BSN nurse, you can become a BSN. You can use that money to pay for your master's degree, for some certification, or even for on other advanced degrees like an ADN and an advanced degree in nurses. You can use some of those monies. But in addition to that, hospitals do provide classes, courses through their nursing education for the nurses to be able to do their continuing education hours. So they have what it takes to be able to renew their license whenever they come. Great. Okay, there are two important questions here that came to me. Good. The first thing is, when you take the exam, can you take notes as you are taking the exam? So you can write those down as you are taking down before you can answer the questions. And a secondary question that the person is asking is, could you go back to another questions? Una persona está preguntando si uno puede tomar notas durante el examen sobre los casos clínicos, sobre todo cuando son largos, y también quiere saber si uno puede retroceder, volver a una pregunta que contestó. Okay. When it comes to taking notes, yes, you can. So the person Bill Center is going to provide you like a sheet of paper, and then you can write down and use it to calculations, doses, and then so on, anything. And about this, bueno, y esta primera pregunta, definitivamente sí te ofrecen como una hoja de papel, incluso es como laminado, es borrable con un marcador. Tú puedes escribir allí, hacer cálculos de dosis o lo que quieras anotar allí. Y, and about the second one is, no, you can't go back. So once you put a step forward, you can't go back. So una vez respondes la pregunta y pasas a la siguiente pregunta, no puedes regresarte. Also, I don't think you can erase. You get the one board, and when you fill it, you're not supposed, they don't want you to erase it. They want you to switch it out for a new one. So if you need a new one, you're supposed to let the proctor, the person watching your test, know, and they'll give you a fresh one. And explain that a little bit further, Anav. Maybe I didn't understand that. They'll switch you out a new piece of paper? Yeah, they give you a whiteboard is what I've been told mostly. Okay. Oh, yes. Is that what you were talking Like a about? whiteboard, Like yeah. a whiteboard. They give you a whiteboard, and you're not supposed to erase your work. You're supposed to fill the whole thing. And then if you need more space, more paper, you raise your hand or you let them know, and the way that they tell you, and they give you a fresh one. They want to make sure you're not saving anything. And Okay. something. You know, that's good to know, especially since you said that the questions are now more of a scenario, you know, or like a clinical, you know, path or a journey for the patient. It's nice to know that you can take notes on that path of the patient so that when you need to answer the question, finally, you can't go back. So it's good to know that you can take notes so that you can refresh your memory. Okay. There is a bunch of other questions. The first question is, if I take my exam in Florida, can I get my license in Washington? La pregunta que está haciendo una persona es, si yo tomo mi examen en la Florida, puedo obtener mi licencia en el estado de Washington, por ejemplo. Y la pregunta complementaria, and the complementary question to that is, if I get my Florida license, can I work in Washington? How does that work? La pregunta complementaria es, si obtengo mi licencia en la Florida, ¿puedo trabajar en el estado de Washington? ¿Cómo es el endorso de las licencias?
So who wants to take it on, or? I mean, I can give a stab at it. I think it's a lot of what we said before of like you take the exam somewhere and then you have to apply for your license in a specific state. So My let me. unders- You let- answer. You probably know better. You can take the NCLEX anywhere. Anywhere. You can take the NCLEX in any city, any state, any country. The exam is exactly the same. You can take the exam in Mexico. You can take the exam in Israel. You can take the exam in Brazil. You can take the exam in Florida or in Illinois. Exam is exactly the same. No importa dónde tú tomes el examen es exactamente el mismo en la Florida, en Europa, en México, en Brasil. Los exámenes son exactamente lo mismo. Una vez que pasas el examen, once you pass the exam, you have done your certification with a specific board. You will obtain the license that that specific state will grant to you. So if you did your process in Florida, you will receive the Florida nursing license. If you do your process in New York, you will receive the New York state nursing license. If you did it in Montana, you will receive the Montana nursing license, okay? There is something called the compact, okay? We will talk about that in the future. We have talked about that in the past. There is something called the compact. That means there is reciprocity. About 34 states that is increasing. There may be now about 36, where doesn't matter where you take your license, you can work with that license in another state without needing to endorse your license. There are a few states that are not part of the compact. You must endorse your license to that state in order to continue or be able to work as a nurse in that state. Entonces, tú puedes tomar el examen en cualquier lugar. El NCLEX es exactamente el mismo. No importa si lo tomas en la Florida, en México, en Europa, en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Una vez que lo tomaste y tú hiciste el proceso con un consejo de enfermería, vas a recibir la licencia de ese estado. Si lo hiciste en la Florida, vas a recibir la licencia de la Florida. Si lo hiciste en Nueva York, vas a recibir la licencia del estado de Nueva York. Si la hiciste en Illinois, lo vas a recibir la licencia del estado de Illinois. Hay un formato que se llama el compacto, por el cual aproximadamente unos 34 estados tienen reciprocidad automática. La licencia del estado de Montana es válida en la Florida. La licencia del estado de Montana es válida en Texas, etcétera. No todos los estados son partes del compacto, pero 34 de los 50 estados son partes del compacto. No hay que hacer nada, puedes trabajar con esa licencia en otro de los estados. Si vas a trabajar en un estado que no es parte del compacto, tienes que endosar tu licencia a ese estado, te presentas con tu licencia y se hace el endorso de la licencia, no tienes que volver a tomar el NCLEX. So I hope I answered that question. Somebody is asking, how many times can I take the NCLEX? ¿Cuántas veces se puede tomar el NCLEX? So usually in many states, you can take the test more than once, 3 times for some states that you can take the test. Our goal is to help people get the information that they need, learn enough about the test, practice enough with the type of questions that they'll actually be seen on the test, and to help prepare mentally and physically to take the test so that you don't have to take it more than one time, but you do have more opportunities than one to take the test. Okay. El NCLEX se puede tomar más de una vez. Normalmente los estados permiten tomarlo hasta 3 veces, ¿ok?
Se puede repetir, hay que esperar normalmente 45 días. You have to wait 45 days before you can retake the NCLEX. Tienes que esperar 45 días antes de volverlo a tomar. Si lo pierdes por tercera vez, te toca aplicar a un estado diferente para que te den permiso de tomar el NCLEX de nuevo. If you miss the test more than 3 times, you will have to reapply to a different state to apply through them to be able to retake the exam again, okay? El examen se puede tomar varias veces. For the people who are asking me if I take the exam in Brazil or Mexico, does that mean I don't get a license for a particular state? You do get a license. You can take the exam anywhere in the world. Where you take the exam has nothing to do with the state that you're doing your certification. You can take the exam in Brazil. You can take the exam in Mexico. If we are doing your certification in Montana, you will get the license from Montana. If we're doing your certification in Illinois, you will get the license from Illinois. You can take the exam anywhere. Tú puedes tomar el examen en cualquier parte del mundo, ¿ok? Donde haya un sitio para tomar el examen. La licencia que vas a recibir, la licencia de enfermería que vas a recibir para poder trabajar, depende del estado en el que se está haciendo la homologación de tu título, la certificación de tu título. Tú puedes tomar el examen en México y si la homologación se está haciendo en el estado de Montana, vas a recibir la licencia del estado de Montana, que es parte del compacto. Si haces la homologación en Illinois, vas a recibir, puedes tomar el examen en Europa, lo puedes tomar en España, vas a recibir la licencia del estado de Illinois. Illinois en este momento no es parte del compacto. Si tomas el examen en México y estás haciendo tu homologación en el estado de California, vas a recibir la licencia del estado de California, que tampoco es parte del compacto. Si quieres trabajar en otro estado que no sea California, tienes que endorsar la licencia de California al estado en que vas a ir a trabajar. ¿Ok? David, I think I have a question, and I think sometimes people are confused about, like, how do I know what state I want to get a license in? Because I don't know where I'm going to work yet. Mm. So, if we can just explain a little bit about why people choose certain states to get their license, Mhm. and then everybody just gets their license endorsed for whatever state they wind up working in, right? Correcto. La pregunta que hace Kerry es, nos preguntan con frecuencia que cómo hace uno para escoger el estado donde hacer su homologación y cuáles son los buenos criterios. Los 50 estados de los Estados Unidos tienen requerimientos un poco diferentes el uno al otro, ¿ok? Cuando nosotros les colaboramos a hacer a ustedes el proceso, nosotros escogemos en particular ciertos estados porque tienen ventajas sobre otros estados. Every state in the United States have slightly different requirements for their licensing, for their certification. Why we choose some states over the other is because, as Kerry was saying, there are some states that offer some advantages over other states to be able to obtain the nursing license, particularly for international nurses. Okay. Hay unos estados que ofrecen algunas ventajas en particular para enfermeros internacionales. Por ejemplo, estados como Nueva York o estados como Montana no requieres que hayas pasado el examen de inglés para poder tomar tu licencia, para poder solicitar la licencia. For example, states like New York or Montana do not require that you pass your English exam in order for you to be able to certify your degree. So that's one of the reasons why it makes states like New York and Montana desirable states
to do the nursing license for international nurses. There are states that process the license a lot faster than others. Okay, so we select some states because they do the process very quickly, very expedited. They don't take too long. There are states that take forever. Okay, hay estados que hacen el proceso rápido. Uno envía la documentación y te dan la certificación de manera rápida. Hay otros estados que el proceso es bastante lento, bastante demorado. Hay estados, there are states that charge more than others to do the process. Hay estados que cobran más que otros para hacer el proceso. Okay. Hay estados, there are states that want to do their own certification. And there are states that don't do their own certification. They use some of the certifying agencies who are really good at verifying credentials. Hay algunos estados que hacen sus propias certificaciones y no les gusta usar las compañías verificadoras que son magníficas para verificar credenciales. Entonces, hay varios motivos por los cuales escogemos ciertos estados contra otros para hacer verificaciones. And also there is one last factor that I meant to tell. As I mentioned before, there are states that are part of the compact, and there are states that they are not. So doing the process through a compact state means that you are now automatically have a license valid for many other states. Y hay otra ventaja en hacerlo en un estado que sea parte del compacto, porque inmediatamente tienes una licencia que es válida para 3/4 de los estados en los Estados Unidos. So I hope that clarifies a little bit of the selection of so Carrie, how much does the NCLEX cost? It's one of the questions. Una pregunta que nos están haciendo es ¿cuánto vale el NCLEX? So you guys want to take it on, or you want me to answer it? I'm going to have you answer how much it cost. NCLEX have two separate prices. El NCLEX tiene dos precios diferentes. Si tú lo tomas en Estados Unidos, if you take the NCLEX in the United States, it's costing approximately $200 to take the NCLEX. Si lo tomas en los Estados Unidos, cuesta aproximadamente unos $200 el examen. Si lo tomas por fuera de los Estados Unidos, if you take the exam outside the United States, like Mexico, Europe, Brazil, whatever, the exam costs $350. El examen por fuera de los Estados Unidos, como por ejemplo en México, en Brasil, en Europa, vale $350. ¿Ok? Tienen dos precios diferentes. Muy bien. So, David, I have another question. So somebody is asking, they heard Anav talk about next generation and that the questions are different on the next generation than they were on the previous. So can we clear up that the next generation is now the only test that people can take? correct. And that started at the beginning of this month. So the old test had many different types of questions, and somebody was asking, oh, I'd rather do multiple choice. Well, me too, but that's not the way the new generation, they're going to have many different types of questions. And in a future seminar, we're going to share the types of questions that you'll see, but there is only one test to take, and everybody's going to take the new generation test or the next generation test. And that's what they're calling it still at this point. Correct. So the old test is gone and gone forever. The new test, next generation, is the current test that everybody will be taking. Entonces, Carrie nos está recordando, los que están preguntando, solamente hay una versión del NCLEX, no hay dos versiones. La versión anterior del NCLEX ya no existe. A partir del mes de abril se empezó, el mes de abril fue el último mes en que se dio la versión anterior
del NCLEX. A partir de abril, comienzos de mayo, empezó el nuevo examen, la nueva versión del examen que se llama el NCLEX Nueva Generación. ¿Ok? Lo siguen llamando mientras tanto en NCLEX Nueva Generación. Eventualmente le van a quitar la terminología Nueva Generación porque es solamente un examen. ¿Ok? No, uno no puede escoger, yo quiero hacer la versión anterior y no la versión de ahora. Eso no existe. Todo el mundo hoy en día tiene que hacer la versión nueva del NCLEX. So, Anav, Kija, Sergio, the question that comes next that everybody is asking, what's the score to pass the NCLEX? Okay. How do I know how many points do I need to score? So I think you guys need to clarify a little bit. That's fine. We were going to talk about it more in another Okay, but series, maybe but We I can give can a give high I can give level. I can give a I can give like a little like okay. summary. There are a couple of Wait, Navi, let me translate the sorry. question. Or you can translate it. No. Yeah, go ahead, Anav. La pregunta le fue ¿cuántos puntos necesito a pasar el examen de NCLEX? ¿Correcto? Okay. Correct. In English. It's not necessarily about the points. There are 3 ways to pass the NCLEX or to finish the exam really. The first way is the 95% rule. Essentially what that rule means is that the exam is 95% sure that you have the necessary skills to be safe to practice as a nurse, or it's 95% sure that you don't have those skills and it will shut off for you and say you're not ready, you don't have the necessary skills to practice safely as a nurse. That's one. I'm gonna let you translate that first. Okay. El examen no se pasa con un puntaje, sino que el examen termina basado en uno de 3 posibles criterios. El primer criterio es la regla del 95%. Todo esto se va a explicar en una charla posterior en mucho más detalle. Es la regla del 95%. El examen es predictivo. The exam is predictive. So, el examen usa la regla del 95% diciendo tengo 95% de predicción de que tienes los conocimientos para ejercer como enfermera, inmediatamente él termina. No importa cuántas preguntas hayas contestado, el mínimo es haber hecho 85 preguntas, el máximo son 150. Bajo esa misma regla, esto se vamos a explicar en más detalle en una futura charla, el examen dice, tengo 95% de seguridad de que no tienes suficientes conocimientos y el examen se termina. Puede ser que hayas contestado 90 preguntas, 85 o 110. Si el predictor del examen determina que tienes los conocimientos, en ese momento acaba. Si el predictor del examen determina que no tienes los conocimientos, en ese momento acaba. No es el número de preguntas que vas a contestar, no depende de lo que el predictor decida, no del número de preguntas que hayas contestado. Okay. The second way is called the maximum exam length rule, and that comes into play when you're close to the 95%, but you're not exactly at 95%, or you're not quite at 95% below, and it will keep giving you questions until it's sure of where you're at. So you might get 100 questions, you might get 120, you might get up to 150, but the exam is going to keep giving you questions if it's not sure where you fall, to try to see if you can get enough, if it can get to that 95% sure level. Como la segunda regla es que tú puedes, obviamente, no hay sino un máximo de 150 preguntas. Sí, el examen va a seguir dándote preguntas para tratar de decidir si estás en ese nivel o no, o si no estás en el nivel. Pero si no hay más preguntas, si llegas al tope de preguntas, en ese momento se acaba el examen. The third way is the run out of time rule, where you haven't finished the exam,
but you run out of the amount of time. Now, the amount of time is, I think you have, it's a lot of hours. It's generous. 10 hours? No, it's general. I Yeah. think It's generous. It's something like 5 hours or Five, something. I think 5 5 hours. hours. Yeah. 5 hours. You have 5 hours to take this exam. It's and so in the event that you use the entire 5 hours, you haven't gotten to the point where the test is sure, it will shut off and it will be evaluated by the company, by people in the company, out of all of your test scores, all of the questions, to see if you can pass or not. okay. La tercera regla es que excedes el número de tiempo que te dan para hacer la prueba. La prueba es aproximadamente, lo máximo que puedes tomar son unas 5 horas. Si has contestado 100 preguntas durante las 5 horas y el test no pudo en ese momento determinar si estás en el 95% o no, la compañía que da el examen, los examinadores van a revisar las preguntas que contestaste basado en el número de preguntas que hicieron, y ellos van a tomar una determinación si te exigen que lo repitas o si te lo dejan pasar. ¿Ok? Estas son las 3 reglas del examen. ¿Ok? We hope that answered your question. Somebody's asking if you cannot go to one of the countries where they give the exam, you can take it in any country, and the answer is no. No, you have to go to one of the special testing centers. Correct. Necesitas ir a uno de los lugares de Examinación. examinación. Thank you. Ok. El examen solamente lo dan en ciertos lugares. Tienes que ir a una de esas localizaciones. Tienes que venir a los Estados Unidos, puedes ir al Canadá, en cualquiera de esos 2 lugares tienen que tener visa de turismo, puedes ir a Ciudad de México, puedes tomarlo en Sao Paulo, en Brasil, puedes ir a tomarlo en los 3 centros en Europa, en Inglaterra, en España, en Turquía, o en el 4º centro en Israel, o lo puedes tomar en sitios como las Filipinas. Los enfermeros latinos lo toman, la mayoría lo toman o en México o en Brasil. Okay. Sully asked a question, but we already answered that. If you have a license, you got your license in Montana and you get a job offer in Massachusetts, how can you work there? No problem. No problem. No Wow. problem. You endorse your license. Right, Y right. si tú sacaste tu licencia en Montana y vas a trabajar al estado de Massachusetts, ¿cómo haces? Muy sencillo, se endorsa la licencia, no tiene ningún problema. ¿Ok? I think you kind of answered this question, but just a refresher, people is asking several times. So multiple selection questions, and what else is what they're asking. What are the other type of questions? Ana, Oh, great alguien question. pregunta, son preguntas de selecciones múltiples, ¿y qué otro tipo de preguntas hay? So we'll talk again, we will talk about this more, but just to name a few, you still have the multiple choice and the select all that apply, but you also have questions like fill in the blank, drag and drop. You have bow tie questions. You have case scenarios where you have a case and you have tabs and all kinds of values and a report from an imaginary doctor about a patient, and you have to answer them very specifically. And each of these questions has a specific way of scoring points. We will talk about all of that in a different lecture, but that's why the next generation is new. They've put in all these different kinds of questions to be able to better assess your skills as a nurse. It's going to be a whole webinar about what do those questions look like. And I mean, that in itself is kind of a big deal. Oh, yes. Sergio, you want to translate that? Sure.
Ok, bueno, bueno, para resumir todo lo que dijo Ana, es este nuevo tipo de preguntas tiene que ver con drag and drop, te dejan unas opciones, te dan un enunciado, dejan algunos espacios en blanco y en la parte inferior del texto te dejan las opciones de respuesta y tú debes recoger esas opciones de respuesta, arrastrar como una casillita y pegarla allá arriba, lo que tú crees que es correcto. El otro tipo de pregunta tiene que ver con lo que Hannah habla de fill in the blank, es hay un espacio en blanco y tú tienes que pues rellenar allí, diligenciar la información. El otro es, creo que Ana no lo mencionó, es highlighting. Les dan un enunciado, un texto, y tienes que resaltar. O sea, te dan la opción con el mouse de que desplaces el puntero del mouse y resaltes, como por ejemplo, si es un paciente que se está infartando, cuáles podrían ser los signos y síntomas y te dan alguna serie de un caso clínico, un enunciado y tú tienes que resaltar lo que se puede ver alterado en este paciente. ¿Sí? I think that'll be all. You did great. We're going to go into so much more detail another time. Vamos Yeah. a tener otro reunión sobre todos los tipos de preguntas y posiblemente con unos ejemplos. Get excited. Yeah. Déjame aportar algo. Hay mucho caso clínico. En los anteriores escenarios, las anteriores preguntas, no habían casos clínicos tan amplios, ¿sí? Y la cantidad del texto del caso clínico es considerable. O sea, se debe mejorar la habilidad de la lectura, ¿no? Y pues más que todo, pues la lectura del concepto clínico, médico, ¿cierto? Muchos de los candidatos que han tomado este nuevo examen han dicho, me salió un texto larguísimo de un escenario clínico de un paciente, porque básicamente te pueden salir notas de enfermería, te pueden salir laboratorios e incluso resultados de imágenes diagnósticas del mismo escenario, y después de que revisas todo esto, solo te sale una pregunta, pero no hay opción de volverte a devolver a leer todo. No, usted tiene que tener la capacidad de retener lo más importante de ese escenario clínico, tener ese pensamiento crítico, uy, ¿para dónde va este paciente? ¿Por qué está en riesgo y qué le está pasando? Y tener esto en mente para poder resolver las posibles preguntas. No tiene oportunidad de volverse a leer, no. Okay. Okay. There is a lot of questions I've been answering for you guys on the chat. So, Thank you. but they are process related. But Carrie, maybe you want to take this question, Carrie. Okay. I think I got it about 4 times. People want to know, they didn't quite get what exactly does it mean to endorse the license. They don't understand that. Could you explain to them a little bit Sure. about what is the license endorsement? Sure. Varias personas nos están preguntando, ¿qué es eso del proceso de endorsar la licencia? Entonces, Kerry lo va a explicar en un poquito más detalle. So as we mentioned, when you're preparing to come to work in the United States, we help you select the state based on if you have your English language proficiency done yet, how fast that state can get the license to you, a bunch of different factors. Once you have that license, if you decide that you're going to work in Illinois and you got your license from Montana, you go through a process where you send they have great instructions. You have to send your documents, you have to send your certification, you have to send your fingerprints so that you can get a criminal background check. There's specific things that you need to send to the new state, and the new state will grant you a new license for their state. The fee is very small. You don't have to take the NCLEX again. The fee is generally, like Illinois this year, there's no fee. They're not charging nurses this year.
Other states charge $100 or $50 to endorse your license, but it's pretty common, especially for international nurses, to get your license where it's easy to get the license very quick, very fast. And then once you know where you're going to work, once you choose the hospital, then we help you get your license endorsed. And then you get a new license for that state. Okay. Una vez que uno ya obtuvo su licencia, que hizo todos los pasos que se requieren para la licencia, las huellas digitales, la revisión de credenciales, etcétera, etcétera, y pasó el examen de enfermería. Si uno se va a trabajar a otro estado, hay un proceso relativamente sencillo para endorsar la licencia. En algunos estados es llenar solamente una forma y pagar un pequeño monto. Por ejemplo, este año el estado de Illinois, por ejemplo, para darles un examen no cobra nada, simplemente había que llenar la forma, presentar la licencia del estado en que la habías tomado y con eso se puede endorsar. A veces piden alguna documentación adicional. Algunos estados, como ya les dijimos, tienen reglas un poquito diferentes que otros. California molesta mucho. Les gusta ver muchas cosas adicionales a la licencia para hacer el endorso en California, pero en general no hay mucho. Y recuerden que hay 34 estados en el compacto, se están aumentando. A todos esos estados no hay que endorsar la licencia, simplemente con tu licencia del estado en que la sacaste, puedes empezar a trabajar sin ningún problema. Cuando vas a renovarla, la tienes que renovar en el estado en el que estás viviendo. That is important for everybody to know that in the compact states, you can start working with the compact state license right away, nothing to endorse, but once you need to renew your license, you must do it in the state that you are actually living. Okay, tienes que renovarla en el estado en que estás viviendo. Somebody's asking, just to throw that question out there, can I bring a calculator? No. Paper? No. Pen? Can I bring anything I want? Can I bring, no. Can I bring my Cliff Notes? Can I bring my notes? Can I bring my notes to the exam? Alguien nos pregunta que si puedo llevar lápiz, borrador, puedo llevar algunos apuntes, una calculadora al examen. Founder's book. Okay. Yeah, could I bring my Saunders book? Wouldn't that be nice? Yeah. No, unfortunately, no. Solamente, the testing center will provide you with the paper and there's a calculator on the exam. But you can't bring your own. You can bring snacks and leave them outside and take a break and eat them there, but you can't take anything into the exam with you. You know, Anav, that's a good point. And that's going to be on some of these upcoming seminars, because I think a lot of people don't know that they can't bring their own pens or pencils. They can't bring, you know, they can't bring things with them. They can't bring a heavy coat and some papers and put them underneath. And we believe that the more prepared people are, and we give them tips about arriving early, about, you know, lots of different things, so that nothing is a surprise. Everything you've thought about it, you know what you're going to do. You are prepared for it so that you can calm yourself and get in and do your good work. Exactly. Who wants to translate that? Just wing it, Anav. Okay. No puedes llevar nada contigo al examen. Necesitas dejar todo afuera. Puedes llevar un poquito de comida, pero necesitas salir del examen a comerlo y regresar. En el examen hay un calculador en el examen y, como decimos, ellos le dan una papel y un marcador para
escribir un poquito. Carrie dijo que vamos a hablar mucho sobre este tópico porque queremos que estás preparado y no hay sorpresas cuando vas a tomar el examen. Lo más preparado que estás, lo más calma puedes estar en el examen. Okay. Is that okay? Sergio, you can just hang up today. Yes. Wow. Great job. Thank you. Yeah. Okay. Okay. I think one last question. I think with this we can finish. Unless you guys feel like there are other questions that I'm missing here, but there is, I think, one important question. Okay. English. Lots of questions about can I prepare for the NCLEX? Obviously, there's still people, I don't think they hear you that the exam is only in English. But some people want to know, how much English do you need to know to be able to take the exam? Can you wing it without English? Do you have to have advanced English? Can you talk a little bit about it? Sergio, do you want to take that one? Sergio, this would be your question. Let me translate the question. Muchas preguntas me llegaron sobre el inglés. ¿Puedo tomar el examen sin saber inglés? ¿Cuánto inglés necesito saber? Vamos a tocar un poquito el tema del inglés y el examen del NCLEX. Okay. Obviamente, para los que no lo escucharon bien, el examen solamente se da en inglés. Okay. So, well, it's a tough question because sometimes people with A2 English proficiency level, just they pass the NCLEX, right? But our suggestion is that at least you should meet a B1 or B2 English level because it can be less challenging. So when it comes to reading those questions, sometimes you might be like unfamiliar with some of those like terminology, and then, well, so the advantage, right, is that you're familiar with the medical terminology, right? Because throughout your entire career, you have been immersed in those topics, right? And then, but I think our suggestion would be like at least a B1 or B2 English proficiency level, right? La pregunta es muy compleja porque hay gente que incluso no tiene un nivel de inglés muy alto o un intermedio, un B1, B2, y pasan el examen, ¿sí? Y algunas de estas personas pues se ha demostrado de que pues están familiarizadas con la terminología médica y leen, muchos comprenden al leer un texto médico en inglés, ¿sí? Puede que no tengan un nivel de inglés B2 o C1, pero lo comprenden. Algunas personas lo pasan, pero la sugerencia que nosotros hacemos es definitivamente tienes que estar en al menos un nivel B1, B2 que da garantía de que puedas pasar puedas comprender, no pasarlo, pero sí comprender gran parte de lo que dice allí. I just want to add one thing to that. So even we know of people that have passed the NCLEX RN with very little English, which I'm surprised that they could. The important thing to remember is even if you pass your test, congratulations, but you have to be able to test through your English because you have to have an interview, and your interview has to be in English. It can't be a little bit of English. It's got to be really, you have to be conversational. So if you pass the test, and congratulations, you've reached a milestone, but know that you still have to continue your hard work studying English so that you can
work in the United States and interview in the United States. It's important. And also you need to pass the English test. It's mandatory. You It's- have to pass the test. Yes. So again, if you can get through the NCLEX, good. That's terrific. But you still have to reach that milestone for English. Correcto. So, nuestra sugerencia, como lo dijeron, es a pesar de que conocemos casos de algunas personas con nivel bajo de inglés que han pasado el examen del NCLEX, la recomendación es que tengan por lo menos un nivel B1, B2 de inglés para tomar la prueba, para tener una alta confiabilidad de que lo van a pasar. I want to add one point, which I think has changed. People without a B1, B2 level of English will have a real hard time with the new generation questions. You're right. Yes, you're I right. think that may have been true for the prior test, which was more multiple choice. Yes. The Yeah. write-ups on the new generation test are tough, very tough if you don't have a level of English. Estas personas que habían pasado el examen del NCLEX sin tener buen inglés, en la versión anterior se podía, con dificultad, pero se podía. En esta nueva versión, casi que imposible, porque las preguntas de raciocinio de la nueva generación tienes que poderlas entender, tienes que tener un nivel de inglés. Milagros existen, si hay quien pueda pasar el examen sin saber inglés, pero eso es la excepción. Okay, so I will say that will be very hard to pass. You know, Okay. David, in our NCLEX prep club, one of the things that the instructors do is they help people build up some testing stamina, because it's so much information. And so that's one of the education and training that they give people so that they can continue to read those questions, to understand what they're reading, and then to take the appropriate notes so that they know how to answer the question, which is on the next page, and you can't go back. So again, lots of value in joining the preparation club and really getting the information that you need. And, you know, that our instructors know everything about it. So it's an important plan. Okay. To finalize, I want to add two things because I get a lot of questions. These are kind of a bit of informational meeting questions, but I'm just going to answer them. Okay. We do the process in parallel. We want you to be learning English. We will do your certification. We will start prepping you for the NCLEX. We probably want you to take the NCLEX first before you even take the English test. You continue to study your English, and probably the last thing you do is you'll take your English test. But we'll try to do the majority of the process in parallel. Nosotros tratamos de hacer la mayoría del proceso en paralelo. Empiezas a estudiar inglés, empezamos a hacer tu certificación, avanza tu certificación, empiezas a prepararte para el NCLEX. Lo más probable es que tomes el examen del NCLEX antes de que tomas la prueba de inglés. Sigues estudiando inglés y eventualmente pasas tu examen de inglés. Se necesitan los dos exámenes. You need both tests to come to the United States. Tienes que haber pasado los dos exámenes. Tienes que haber pasado el examen del NCLEX. Tienes que haber pasado el examen de inglés para que te den la visa de residente permanente a los Estados Unidos. Es requerimiento de la visa exclusiva para los enfermeros internacionales. ¿Ok? Ok, I think that will be enough. Los que quieran más información al respecto, for those who want a lot more information, we will talk a lot more about the test in future meetings. And we have the informational meetings every day, twice a day. We'll give more detail there. Aquellos que quieran mucha más información sobre estos, obviamente estos son temas que discutimos en las reuniones informativas. Tenemos 2 todos los días. Aquí en el chat les dejo
la información de las reuniones informativas con los horarios de Chicago, ¿ok? Para que asistan y lo pueden ver. Ok. Julia, si vives en los Estados Unidos, también tienes que pasar el examen de inglés. Si estudiaste, if anyone, even if you are a Native American, this is important. Even if you are born in the United States or you are a US citizen and you study your career in a non-speaking English country, with the exception of England, Australia, and I'm skipping one or two more countries, Canada and a couple of more countries, you must take the English test, even if you are an American citizen, because you did your exam, you did your education in a foreign language. Okay, so that's how it works. So if you are in the United States, si tú estás en los Estados Unidos, si desde que tú hayas estudiado en un país que no tiene habla de inglés, si tú estudiaste y tu carrera fue en un país donde se habla español o portugués o cualquier otro idioma, tienes que tomar la prueba de inglés. No hay vueltas, aun si ya eres ciudadano americano. ¿Ok? No tienes vueltas, tienes que tomar la prueba de inglés. ¿Ok? Okay. Okay. Well, I want to really thank the instructors from the NCLEX Preparation Club for coming today. Sergio, Anav, Kija, Monica, thank you always for your good information. And, you know, we'll talk more in many seminars coming up over the next couple months. We're going to give all the information. It's too much to do all in one session, but we'll break it out and continue to give more information over the next 2 months. Gracias a todos. El grupo va a volver en los próximos meses, obviamente a continuar ayudándoles en los seminarios y hablando más de la prueba. Obviamente estos son los profesores, los tutores de nuestro instituto que en adición a la academia en línea les van a dar tutorías para ayudarlos con el examen. We have, what is my friend Amanda? But okay. We have here she comes. My friend Amanda. I was in the Portuguese side. I had it. I just was thinking you're in Portuguese. Yes, yes. I'm here and I'm excited to announce what we have coming up. Good. So next week, mark your calendars, be here 7 o'clock Chicago time, because we have lawyers coming to speak about the U.S. immigration process. So you will not want to miss that, to hear more about how the EB3 visa sponsorship works from the immigration point of view. Okay. Como siempre les contamos, tenemos la magnífica noticia que nosotros traemos con alguna frecuencia a los abogados que hacen el proceso de migración para ayudarlos a venir a los Estados Unidos la próxima semana. Una de los bufetes de abogados que más se utilizan en nuestros hospitales para traerlos, van a venir, van a contarles a ustedes cómo funciona el proceso de la visa de residente que se obtiene a través de este proceso, y les van a contestar preguntas relacionadas con el proceso migratorio. Aprovechen, porque estas son de las pocas oportunidades que ustedes van a encontrar en que una compañía en realidad pone a los abogados enfrente de ustedes para que ustedes puedan charlar con ellos de manera anticipada. Por favor, vengan el próximo miércoles a la reunión. And the last Wednesday of the month, May 31st, we have Robert from BSR here, but it's a very important topic. As you might know, the TOEFL exam is changing here in the next month. So we are comparing the differences between the IELTS and the new TOEFL. So what are those differences?
What do we need to think about, and how do they impact our students taking the English proficiency exams? Y en 2 semanas viene el director de la Academia de Inglés. Como algunos de ustedes saben, han cambiado también el examen de inglés del TOEFL. Hay una nueva generación de ese examen. Él les va a contar cuáles han sido los cambios y va a comparar los 2 exámenes, el examen del IELTS y la nueva generación del TOEFL, para que ustedes sepan en qué consisten y cómo prepararse para cualquiera de esas 2 pruebas. Aprovechen porque estas charlas son súper informativas y son importantes para el desarrollo de ustedes, ¿ok? Las reuniones siempre son a la misma hora. The meetings are always at the same time. Siempre son a las 7 de la noche, hora de Chicago. 7 de la noche, hora de Chicago es cuando comienzan. En este momento son las 8:45 en Chicago. Right now is 8:45 p.m. in Chicago. Comparen su hora local. ¿Ok? Thank you, the NCLEX team. Thank you, Carrie, Einaf, Kija, Sergio, Monica. Who do I miss? Did I miss anyone? I hope I didn't miss anyone. Thank No, you, you thank didn't. you guys. Fabulous job. Un estupendo. We love all the work you guys do. Thank you very much. Nos encanta mucho el trabajo que ustedes hacen, sobre todo sus estudiantes. Y muchas gracias a todos. Kija, Sergio, Naf, Mónica, and especially Carrie. We love you guys. Buenas noches Thanks, a todos. everybody. Thanks, everybody. Special Thank you very thank you to much. Buenas Keisha noches for a todos. translating. Oh, yeah, Kija, thank you for translating also. Thank you. Okay, very good. Thanks, everyone. Have a good night. Buenas noches. Buenas noches.